Kaixo, ongi etorri 11 eta bere fundazioaren 33. eskola lehiaketara. Ez aldakizu zure ikaslekin jazarpenari buruz nola hitz egiten hasi? Ez alduzu oso argi webguneko unitate didaktikoa nola landu? Ez larritu. Bideo tutorial honetan, gure aholkulari pedagogikoak aurtengo gaia lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako gela batean nola lantzen hasi erakutsiko dizu. Hasiko algara? Goazen ba. Lehenik eta behin, jazarpenari buruz berari ez hitz egin gabe hasiko gara. Giro naturalagoa eta arinagoa lortzeko. ¡Qué bien! No voy a empezar a hablar, simplemente vamos a reflexionar sobre un pequeño cuento que nos va a dar la clave para poder hablar del tema que vamos a tratar ahora. ¿De acuerdo? Así que centramos la atención en la pizarra. Jarraian, gure aholkulariak bideo bat jarriko du. Zure ikasleak jakinaren gainean jartzeko balioko dizu eta hausnartzen eta eztabaidatzen lagunduko die. Oraintxe pantailan ikus dezakezun esteka honetan aurki dezakezu, baina gogoan izan egoki iristen duzun beste edozen bideo ere erabil dezakezula. Aurrera bideoa. Hace mucho tiempo, o no hace tanto, que Hugo, un niño pelirrojo de 9 años, llegó nuevo al colegio, ilusionado con hacer nuevos amigos, conocer a sus nuevos profesores y poder jugar y aprender al mismo tiempo. Pronto se dio cuenta que algo no iba bien. En clase nadie se quería sentar con él, le empujaban en la fila y en el patio siempre estaba solo. Ángela, una compañera de clase, lo observaba pensativa. Quería acercarse a él, preguntarle qué le ocurría o por qué estaba tan triste, pero nunca se atrevió. Hugo llegaba triste a casa día tras día, pero sus papás no conseguían averiguar por qué estaba tan triste. Así decidieron regalarle un perrito al que llamaron Rax, que se convirtió en el mejor amigo de Hugo. Cada vez que lo sacaba a pasear, Hugo se desahogaba y le contaba todo lo que le pasaba en el colegio. Rax agachaba las orejas y le miraba penado. No sabía cómo podría ayudarle. Mientras, en el colegio, todo seguía igual, hasta que Ángela decidió acercarse a Hugo. Ella siempre había sabido que él era un buen niño y tenía muchas cosas que aportar. En el patio jugaban juntos y se lo pasaban bien. El resto de compañeros no entendían cómo Ángela había sido capaz de jugar con él. Hugo le contó a Ángela todo lo que le ocurría y le dijo que solo se había atrevido a contárselo a Rax, su perro, porque estaba seguro que, como era un perro, no diría nada y le guardaría el secreto. No obstante, Ángela le dijo que eso no era un secreto y debía contarlo para que los mayores pudiesen ayudarle. Hugo reconoció que tenía miedo porque no quería que le llamasen chivato, pero Ángela le hizo entender que eso no era cosa de chivatos, sino de valientes. Pensaron qué cosa podrían hacer y tuvieron una magnífica idea. Propusieron hacer en clase el Día de las Mascotas y aprovechar para contarles a todos quién era Rax y cómo se sentía Hugo. Llegado el día, Hugo presentó a Rax y compartió con el resto de sus compañeros por qué era tan especial para él, y entonces les dijo: mis papás me han regalado a Rax porque llegaba triste todos los días a casa. En el colegio nadie ha querido jugar conmigo y además me empujan en la fila. No quiero venir al colegio porque estaba solo, pero desde que tengo a Rax llego a casa contento e ilusionado. Él ha sido quien me ha escuchado y ha salido conmigo a jugar al parque y por eso estoy un poco más feliz. Además, Ángela ha querido ser mi amiga y ya me gusta más venir al colegio. Los compañeros se quedaron mirando con los ojos bien abiertos. No se habían dado cuenta de todo el daño que le habían hecho a Hugo. Ellos pensaron que era un juego y nunca le habían dado la oportunidad de hablar con él y escucharle. Como era el Día de las Mascotas, Hugo dejó que todos sus compañeros cogieran a Rax, lo acariciaran y jugaran con él. El resto de la clase se dio cuenta de que, a pesar del daño que le habían hecho a Hugo, él les había perdonado y compartido todo lo que tenía. Ese día todos aprendieron un mensaje nuevo, y es que no importa cómo seamos, porque todos somos diferentes pero iguales. Hugo se sintió muy feliz de que, al fin, los demás habían aprendido a escucharle. Ángela pensó que lo mejor era hacerle a Rax una medalla en la que pusiera Superdog, porque ella comprendió que él había sido el mejor amigo de Hugo y gracias a eso, Hugo había sido valiente.
Rags, que pareció entenderlo todo, levantó entonces sus orejas y lo miró muy feliz con los ojos muy brillantes. Por fin pudo ayudar a Hugo. Zer iruditu zaizu? Ikaslei atsegina egingo zaie seguruenik lehen hezkuntzako beste haur batzuek sortu dutelako eurek erabiltzen duten hizkera berean. Ondoren, gonbida itzazu zure ikasleak inoiz ere protagonistaren antzera sentitu ote diren adieraztera. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Quién se ha sentido alguna vez como Hugo? Cada uno pues tenemos un carácter, una forma de ser, unos gustos y unas preferencias. Yo que tengo mucho carácter. Pero eso es bueno. Hasta me dice mi madre. Pero eso es bueno, cariño. Todo el mundo tiene derecho a enfadarse o a estar de buen humor. Pero el mal humor luego no tiene que repercutir en los demás. En esta serie me lleva. Pase lo que pase, lo importante, lo primero que hay que hacer es no callarse. ¿Vale? Yo quiero contar que un niño estaba muy triste por algo del cole, no sabemos qué le pasaba, y entonces vivía en un edificio de esos altos y escribió una nota y se tiró, hizo morir en vez de decirse a los padres. Una cosa es que yo me enfade con mi amigo, que le quite la pelota, que nos empujemos un poquito en el recreo, pero si somos amigos, luego siempre lo resolvemos. Es decir, tenemos que diferenciar muy bien el que nos peleemos un día con nuestro amigo, con nuestra pandilla, porque esas cosas pasan. De la misma forma que yo un día me puedo levantar de mal humor y luego darme cuenta y decir, ahí va, pues estoy haciendo daño sin querer. Pero lo que tú bien has apuntado con ese ejemplo es cómo puede llegar un niño a destrozarle la vida a otro niño. Si todos somos educados y todos nos escuchamos, lógicamente ya no habrá conflicto. Denak ezberdinak garela taldean hausnartzeko unea heldu da. Horretarako webguneko material didaktikoko lan saioetako lehenengo fitxa erabil dezakezu. Hauxe, gure arteko ezberdintasunak ezagutzen axolagabeak izan gabe. Ikasleen arabera aldea horretik galderak egokitzea, murriztea edo zabaltzea gomendatzen dizugu. Dada vuestra buena predisposición, como he visto muchas manos levantadas, os he repartido esta ficha, ¿vale?, que pertenece a la actividad que estamos trabajando en valores, y lo que os voy a pedir, por favor, es que me rellenéis estas 4 preguntas, ¿vale?, desde la sinceridad, que sé que tenéis mucha. Os doy 5 minutos. Todos somos únicos, diferentes e irrepetibles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Entendemos los 3 adjetivos? No. Único. Sí. Diferente. Sí. Irrepetible. Sí. Que no se puede repetir. Nadie es como yo ni nadie es como Aarón. Somos iguales porque somos personas. Tenemos 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca. Pero luego ya el pelo, por ejemplo, que lo tenemos todos, ya difiere. Por eso tenemos que aprender a valorar las diferencias de los demás como algo positivo. Segunda pregunta. Compartimos nuestras diferencias. Escribo mis diferencias y las expreso. 3. ¿Cómo se siente el protagonista? En este caso es Hugo. Y 4. ¿Alguna vez se han metido contigo por ser diferente en algo? Vale, según termináis me las dais. En la pregunta número 2, que si hay que decir cómo somos físicamente o por dentro. Y yo le he contestado que las 2 cosas. Somos diferentes tanto por fuera como por dentro, y eso es lo que nos hace irrepetibles. Behin galdetegiari banaka erantzun da. Jaritzazue komunian erantzunak. Bakoitzak idatzi duena irakur dezake. Edo horriak jaso eta ausaz bana ditzakezu ikaskide baten erantzunak irakur ditzaten. Horrela besteekin alderatuta dauzkaten antzekutasunak eta ezberdintasunak argiago nabarituko dituzte. Os voy a pedir que leáis las respuestas de vuestros compañeros. Ondoren lagundu hausnartzen eta kontzepturik nabarmengarrienak azpimarratzen. A ver, segunda pregunta. ¿Qué es lo que te hace diferente? Jugar al fútbol soy amable. ¿A ti te gusta jugar al fútbol? Bien. ¿Eres amable? Bien.
Entonces, lo que es algo que le hace sentir diferente al compañero que ha escrito esto, en realidad, le hace ser muy igual que tú. Se trata con eso de que veamos cómo lo que nosotros consideramos una diferencia, a lo mejor es lo que nos acerca más. Yo soy diferente porque soy zurdo y Y por eso es diferente, te quiero decir. ¿Eso nos importa, al fin y al cabo? No, ¿verdad? mis diferencias son porque me gustan mucho los deportes. Muchas gracias. La cuestión es que el que te guste o no te guste no quiere decir que vayas a ser mucho más diferente de otro. Porque a lo mejor a mí me gusta una cosa, a ti no, pero somos amigos igual. A la pregunta de cómo se siente el protagonista, nuestro amiguito Hugo, el del dibujo, habéis dicho, hay muchas diferencias. Hugo es pelirrojo. Pero eso no quiere decir que vaya a ser mala persona, te quiero decir. El que sea pelirrojo, rubio, moreno, no nos tiene que importar. Hugo se sentía triste porque iba a un colegio nuevo y nadie quería jugar con él. Cuando nosotros entramos nuevo al cole, siempre nos da un poquito de reparo porque no conocemos a las personas, a los amiguitos que vamos a ser. Pero lo importante es darse a conocer. El primer día el único que se hace jugamiento. Y de eso se trata. Empiezas a hablar, te conoces y a partir de ahí te haces amigo. Hugo estaba triste porque nadie le hacía caso. ¿A que vosotros os hacéis mucho caso los unos a los otros? Sí, Vale, chicos, ya hemos terminado. Esto se lo voy a dar a vuestra profe, ¿vale? Honenbestez tutorial hau amaitu da. Erabilgarria izan zaizulakoan dago, eta zure ikasleak jazarpenaren aurkako benetako ekintzaile bihurtzen lagun izango duzula espero dut. Ezberdinak baikara, ez axolagabeak.